Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Y recuerda apoyar el periodismo independiente. Puedes sonar nuestras páginas de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes ir a ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puedes enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, el periodista Rodrigo Otero Goico, en directo desde el estudio Guiguito Otero Bigles. Seguimos aquí. Bienvenidos, amigos y amigas, a este su programa deportivo, su cena deportiva en Bonita Radio. Esto es Más de una Milla y hoy es lunes 8 de junio del año 2026. Son las 6:05 de la tarde. Buen provecho a las personas que cenan a esta hora. Carmen Enita estuvo temprano a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Y hoy, en su tiempo de deportes, aquí tenemos temas de voleibol, de baloncesto y obviamente de hipismo, porque este fin de semana fue el Belmont Stakes y hubo un copo boricua para acabar con broche de oro, cerrar con broche de oro en la triple corona del hipismo estadounidense con sabor boricua. Así es que vamos inmediatamente a las informaciones deportivas para el día de hoy. Vamos a empezar con el voleibol, porque estuvo este fin de semana corriendo el Final Four de NORCECA. Miren, estos torneos de NORCECA, NORCECA, para los que no saben, es la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe del voleibol. Es la rama continental de este lado del mundo de la Federación Internacional de Voleibol. Pues NORCECA celebra múltiples torneos al año y también tiene estos torneos que le llaman el Final Four o el Final Six, y son torneos diseñados para, primero, otorgar puntos importantes en el ranking mundial, porque usted puede clasificar a torneos grandes por clasificación directa, porque ganó un torneo o porque entró en las posiciones que requiere ese torneo para entrar en una clasificatoria, o porque usted acumula puntos en el ranking y esos puntos le dan a usted la oportunidad de clasificar a un torneo en específico. Así que los puntos en el ranking son importantes y estos torneos le brindan la oportunidad a los equipos para acumular puntos en ese ranking mundial. Pero en mi opinión, lo más importante que brindan estos torneos es preparación para torneos más grandes que vienen próximamente. En este verano, la selección puertorriqueña de voleibol femenino tiene compromisos déjeme quitar el nombre. Tiene compromisos ahora el mes que viene en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo. Y entonces tiene compromiso en agosto en el Campeonato NORCECA, el Campeonato Continental de Voleibol, que brinda espacios para torneos premundiales y preolímpicos, o para los Olimpiadas o para el Mundial. Así es que es importante los compromisos que tiene Puerto Rico en este verano en el voleibol son grandes. Porque los Juegos Centroamericanos y del Caribe, mire, yo voy a hacer un paréntesis en esta discusión, porque lo escuché varias veces este fin de semana de personas que me preguntaron que los Juegos Centroamericanos no son tan importantes. Y yo, pues, hey, párate ahí, no te pares los mojados. Escúchame bien. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe no solamente son importantes, son los juegos más importantes de toda la región nuestra. Olvídese. No podemos. Esto es un problema que lo podemos ver en otros temas, en otros contextos. Es la invisibilización de algunas regiones y de algunos países.
Y esto lo podemos hablar en el contexto político, geopolítico, lo podemos hablar en el contexto económico, en el contexto social y en el contexto deportivo, que cuando lo hacemos, discutimos esto a nivel regional o a nivel local, perdón, hablamos del metrocentrismo, de que se concentra la mayoría de los servicios de las comunicaciones, de la atención al área metropolitana. Y se nos olvida a veces que Puerto Rico no es San Juan. Bueno, pues eso pasa también a nivel regional y también pasa a nivel continental y obviamente pasa a nivel mundial. El que las personas menosprecien o no entiendan la importancia de unos juegos regionales como los Juegos Centroamericanos no es culpa de la persona necesariamente, aunque todos tenemos la responsabilidad de leer y educarnos, pero tiene que ver con el Comité Olímpico Internacional, tiene que ver con los países que componen ciertas regiones, incluyendo la región centroamericana y del Caribe, y también de cómo las personas perciben los programas deportivos de X o Y país o países. Cuando hablamos de los Juegos Centroamericanos, es la región caribeña y la región centroamericana, y quiero que sepan que esos Juegos cumplen este año 100 años. O sea, centenarios. La primera edición fue en el 1926 y este año es el 2026. Usted suma y reste, son 100 añitos, un centenario. Puerto Rico participa de estos juegos desde el 1930. O sea, que en la próxima edición Puerto Rico cumple, ininterrumpidamente, Puerto Rico cumple 100 años de estar participando en estos juegos. O sea que para nosotros sí es bien importante. Son bien importantes los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ponga eso en la nevera. Número 2. Los Juegos Panamericanos son los Juegos continentales, desde Canadá hasta la Patagonia. Todo este lado del mundo son los Juegos Panamericanos, que se celebran desde el 1955. Ni más ni menos importante que los Juegos Centroamericanos. Sin embargo, componen todo el continente. Son importantísimos porque en ese contexto continental pues se sabe en dónde estamos parados cada uno de los países respecto a los demás de nuestro continente. Y entonces están los Juegos Olímpicos, que son los Juegos Mundiales, que pues obviamente en términos de envergadura, en términos de tamaño, de la cantidad de atletas, no hay nada que se le pare al lado. Pero no quiere decir que sean más o menos importantes. Cada cual tiene su contexto. Y los Juegos Centroamericanos y del Caribe son importantísimos. Y para nosotros deben ser prioridad siempre. Porque es nuestra región, es nuestro barrio, es nuestro corillo. Y eso es lo que nosotros tenemos que velar. Educarnos. Y nosotros los comunicadores encargarnos de que esa información llegue responsablemente a las audiencias. Juegos Centroamericanos y del Caribe, próximo compromiso de la Selección Nacional de Voleibol puertorriqueña femenina, que en este Final Four en Ponce se quedó con la medalla de plata. Importante. Es la primera vez que Puerto Rico no gana este torneo. 4 medallas de oro consecutivas y ahí estuvieron en Ponce, pero fue tremendo torneo. Primer juego, Puerto Rico le ganó a la selección de Costa Rica en 3 parciales. Pim, pum, pam. Pim, pum, pam. Le dimos 25-19 a 16-12. Segundo compromiso este fin de semana fue contra la selección de Cuba. Puerto Rico se ganó a Cuba en 4 parciales. En 4 parciales. Y ya se podía ver en este momento dado, después de esta victoria sobre Cuba, que Puerto Rico y México iban a disputar la final nuevamente. Pero bueno, Puerto Rico le gana a Cuba perdiendo el primer parcial. Puerto Rico 25-20, se recuperaron y ganaron 25-20, a 13 y a 21 los próximos 3 para quedarse con ese juego. Y finalmente, contra el equipo de México, fue el juego final. Esto es un torneo que se celebra de manera todos contra todos, o sea, o todas contra todas en este caso, que lo que quiere decir es que no hay un formato de bracket, o sea, no es el que gana y juega con el segundo de acá, no. Todo el mundo juega contra todo el mundo y los 2 mejores equipos al final de todos esos juegos, pues, o el mejor equipo después de todos esos juegos, pues es el ganador del torneo.
Pues en este caso fue el equipo de México que al final le ganó a Puerto Rico en 5 emocionantes parciales. Puerto Rico arrancó ganando en puntos extras el primer parcial 28-26. México se recupera y gana el segundo y el tercero 25-19 y a 21. Puerto Rico le gana 25-19 el cuarto. Y México vino de atrás y bien de atrás para ganarle a Puerto Rico el quinto y decisivo parcial 15-11. Un parcial que Puerto Rico iba ganando 10-6. 10-6. México hizo un virazón de primer orden para quedarse con este torneo Final Four de Norseca. Entonces, en el caso de Puerto Rico, y aquí hay unas informaciones bien importantes, en términos de las premiaciones individuales. Las premiaciones individuales de este torneo, pues hay que resaltar las jugadoras de Puerto Rico que fueron galardonadas en este torneo, empezando por Descelis Champion, que fue la máxima anotadora del torneo y la segunda mejor atacante de este Final Four. Adriana Rodríguez, y esto es súper importante. Adriana Rodríguez fue la mejor central. Y aquí me detengo un segundo y vengo a donde ustedes. Ok. Recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de la controversia de Neira Ortiz, que decidió no participar en estos compromisos porque está participando de un programa de baile. Y Neira dijo o expresó que para ella era importante cambiar un poco de escenario. Para los que no sepan, Neira es la hija de Piculín Ortiz. Y sabemos que Piculín murió el mes pasado. Y yo traje en este programa, comparé esta situación con la situación de Sofía Victoria y su hermana, que en el caso de Victoria, que jugó con las criollas de Caguas después de la muerte de su hermana, jugó con las criollas, ganó el premio a jugadora novata del año y ganaron el campeonato el año pasado. Y después, antes de comenzar esta temporada, dijo: yo necesito tomarme un descanso, yo estoy emocionalmente drenada y no es para menos. Pues si podemos ver y aceptar, y estoy hablando de todos envueltos aquí, entiéndase, fanáticos, directivos, administradores de la federación, de la selección y todas las personas que componen el Programa Nacional de Voleibol. Si podemos ver que en el caso de Sofía Victoria podíamos entender las razones por las cuales ella dijo: yo necesito un break, también yo creo que debemos hacer el esfuerzo de entender las razones por las cuales Neira está haciendo algo distinto, o al menos aceptarle ese sentimiento que ella dijo que sentía, ¿no? Un cambio, yo necesito algo distinto. Además que hay dinero envuelto y demás. Miren, si la decisión de ella está correcta o incorrecta, no somos quienes de criticarla o de juzgar la decisión de Neira. Yo sé que Neira está pasando por un momento bien difícil. Y los que hemos perdido un familiar prematuramente en la vida sabemos lo difícil que es. Y les puedo decir que y les dije en aquel momento, miren, lo mismo ocurrió cuando abrió la liga o debutó la liga de Estados Unidos, que se llevaron un montón de jugadoras de acá, incluyendo jugadoras élite. Entre ellas Natalia Valentín, Shara Venegas y demás, que en efecto pues se fueron y no iban a jugar en el torneo local, y muchas personas expresaron su preocupación en cuanto a la calidad del torneo, y yo en aquel momento, en el espíritu de siempre ver el vaso medio lleno, nunca medio vacío, dije: miren, el peor de los casos, lo que se está abriendo es oportunidad para jugadoras nuevas, y esas jugadoras van a ocupar los espacios que esas otras van a dejar, y es una oportunidad una gran oportunidad para esas jugadoras asumir esos roles y crecer y desarrollarse en el voleibol
máximo en el país, porque esas posiciones alguien las tiene que llenar. Pues en el caso de Neira y la selección nacional femenina, ocurrió. Neira, la gran central del equipo nacional y de las Cangrejeras de Santurce, no jugó en este compromiso de Final Four. Por lo tanto, alguien tenía que llenar esa vacante. ¿Y quién llenó esa vacante? Nada más y nada menos que Adriana Rodríguez. Y Adriana Rodríguez llenó la vacante. Y Adriana Rodríguez fue la mejor central del torneo. Y ahí lo tienen. Fue la mejor central del torneo y está en ese grupo de las mejores jugadoras del torneo Final Four de Norseca. Y por lo tanto, las posiciones hay que llenarlas. Y las llenan distintos tipos de jugador o jugadora. Y están los que ven la oportunidad, las que ven la oportunidad, y están las que quizás no la aprecian en el momento, pero tal vez después sí. Adriana Rodríguez fue la mejor central de este torneo. Wilmary Rivera, nadie le debe sorprender, fue la mejor acomodadora. El equipo de México se quedó con 3 premios, incluyendo Sofía Maldonado, que fue la jugadora más valiosa. Y quiero que sepan que Sofía Maldonado fue la jugadora más valiosa de la serie final de la liga profesional en Estados Unidos. Amaya Guereca fue la mejor atacante y Samantha Briccio fue la mejor recibidora. El equipo de Cuba también tuvo 3 jugadoras premiadas. Jessica Aguilera fue la segunda mejor central. Yalain Regla de la Peña fue la mejor opuesta. Y Emiliana Martínez fue la mejor en el servicio. Costa Rica fue galardonada Rashani Solano como la mejor defensa y libero del torneo. Esto fue un gran fogueo para todos estos equipos, en especial para nosotras, obviamente, para el equipo de Puerto Rico, que ahora pues se apresta a ir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe allá en Santo Domingo 2026. Estos torneos son muy importantes en cuanto a eso, así que al equipo, a la Selección Nacional de Puerto Rico de Voleibol Femenino, gracias por su sacrificio y por el desempeño, y las vemos en Santo Domingo. Que vamos para allá para los Juegos Centroamericanos a dejarlo bien claro. Mira, esos Juegos Centroamericanos son del 26 de julio al 8 de agosto y después tienen el torneo Norseca del 19 al 30 de agosto. Así es que muy ocupado este verano, porque no se crean que ya se van a ir a su casa ahora a esperar que empiece esto. No hay que ir a entrenar, hay que practicar y hay que condicionarse. En cuanto yo estoy leyendo la demanda que el presidente de la Federación de Voleibol de Puerto Rico, el doctor César Trabanco, y el vicepresidente, el licenciado José Marzuach, radicaron en contra del secretario de Recreación y Deportes, Héctor Vázquez Muñiz. Estoy leyendo la demanda, tengo algunas cosas que consultar y la vamos a atender. Esta demanda es a nivel personal, no es la Federación Puertorriqueña de Voleibol, ni ellos como representantes de la federación. Esto es una demanda por difamación, libelo, déjeme leerle exactamente, porque no quiero, libelo y calumnia, difamación, violación de derechos a la honra, reputación e intimidad, daños y perjuicios de parte de César Trabanco, el doctor César Trabanco de la Cruz y el licenciado José Marzuach Fagot. Están demandando a nivel personal a Héctor Vázquez Muñiz, que es el secretario de Recreación y Deportes, por unas publicaciones que realizó en redes sociales y en un periódico del país, donde ellos alegan difamaron y dañaron su reputación. Así que estoy leyendo porque es importante. Bueno, en cuanto al baloncesto, vamos a pasar al baloncesto, porque también hubo acción federativa en el baloncesto nacional. Empezando por la selección U18 de baloncesto masculino, que estuvo participando en León, México, en el torneo AmeriCup U18. ¿Por qué era importante este torneo? Bueno, aparte de que es el torneo continental de esta edad, para los que no sepan, perdónenme, que tengo que dejar esto bien claro. Cuando usted ve un torneo deportivo que dice, este es el torneo U18, este es el torneo U15, o Sub-15, o U20, o U23, lo que sea que tenga una U al frente, quiere decir que ese torneo es de menos de jugadores o jugadoras de menos de la edad que está después de la U. En este caso, U18. Quiere decir que son jugadores de menos de 18 años. O sea, estamos hablando de categorías menores
Estamos hablando de categorías en desarrollo. Este torneo AmeriCup U18, celebrado en León, México, que nosotros hablamos de este torneo la semana pasada, otorgaba boletos al torneo mundial de baloncesto U19, porque los equipos U18 clasifican al mundial de una edad más, de un año más, porque esos jugadores van cumpliendo edad y para que puedan ir a participar al torneo donde se ganaron el derecho de ir, pues entonces se aumenta la edad un año. De U18, que fue este torneo, pues el mundial va a ser U19 2027. Si es que ese equipo que ustedes tienen en pantalla no solamente tenía la responsabilidad de ir a representar al país en el torneo AmeriCup 2026 en León, sino que el gran premio no es la medalla de oro ni la de plata ni de oro, es clasificar al torneo mundial. Y eso fue lo que hicieron, señoras y señores. Esta selección clasificó a la Copa Mundial U19 2027. Y les voy a decir una cosa. La competencia que se vio en este torneo, el nivel de algunos de los equipos, yo creo que es considerable y hay que resaltarlo. Número uno. El equipo de Canadá, que fue el equipo que ganó el torneo, nos dio 2 pelas al equipo de Puerto Rico, que no es que, miren, en estos niveles siempre va a haber disparidad en algunos equipos, porque como están en pleno desarrollo, pues usted va a ver equipos que no están en el nivel, y esto lo va a ver en todas las categorías, pero aquí las diferencias pueden ser bien marcadas. Pero cuando usted habla de un equipo, un programa de baloncesto como el de Puerto Rico, nosotros podemos entender y podemos no tener el nivel de muchos otros equipos, pero la diferencia que vi entre equipos como Canadá y Puerto Rico fue considerable. Y Canadá, con el resto de los equipos, con excepción de Estados Unidos. Miren, el equipo de Puerto Rico jugó primero contra el equipo de República Dominicana, que nos dio una salsita, 100-71. O sea, empezamos con el pie izquierdo y nosotros hablamos en aquel momento de lo importante que era el entender esa derrota, que los muchachos pudiesen analizarla y que no los derrote más allá del resultado final o el marcador final. De que se aprende de las derrotas muchísimo más que en las victorias. Y que esa es la responsabilidad de los educadores, entiéndase los coaches y el programa nacional, de que aprendan de estas derrotas que tal vez son inesperadas. Después Puerto Rico, y en ese esfuerzo me parece que hicieron un gran trabajo porque se recuperan de esa derrota y le ganan al equipo de Venezuela 78-74. Y nos toca jugar entonces contra Canadá. Y Canadá nos dio una rica salsa, como decía Ernestito Díaz González, que quiero decir que la semana pasada parece que lo dije, y en vez de decir Ernestito, dije Helios Castro, y alguien me corrigió correctamente aquí en YouTube. Y dice, te equivocaste, papá, ese no fue Helios. Es verdad, no es Helios, me confundí. Yo siempre hago referencia a Helios en algunos casos, que bueno es. Y también hago referencia a Ernestito Díaz González con el salsa. Y me confundí de leyenda, discúlpenme. Bueno, pues Canadá le dio una rica salsa, 101-48 a Puerto Rico. Y yo tengo que decir, porque esta pela que dio Canadá no fue la única que dio en todo este torneo. O sea, no fuimos los únicos. Nosotros fuimos los únicos que cogimos 2 pelas de ellos. Porque después del juego de Canadá, le ganamos al equipo de Argentina 73-70 y ese juego nos clasificó al Mundial. Esa fue la victoria que nos clasificó al Mundial, y ahí tienen una imagen de la celebración de esa clasificación de Puerto Rico, el torneo mundial, que era el objetivo de este torneo. Y al ganarle a Argentina, entonces pasamos las semifinales y nos cruzamos nuevamente con Canadá y nos volvieron a dar una pela, 115-49. Y entonces fuimos a jugar por la medalla de bronce contra el equipo de Brasil y perdimos un juego muy cerrado, 83-77, o sea que Puerto Rico llegó en la 4ª posición. Canadá le ganó a Estados Unidos en la final 67-65. Por lo tanto, Canadá
Estados Unidos y Brasil, oro, plata y bronce. Puerto Rico en la cuarta posición. Argentina quinto. Venezuela sexto. República Dominicana séptimo. Y México en la octava posición. Así que póngalo en la nevera, señoras y señores, que estos muchachos hicieron un gran papel allá en León. Se levantaron de grandes momentos, de difíciles derrotas, porque una cosa es perder, otra cosa es perder por 29 y otra cosa es perder, y peor, perder por 50 o por 60 puntos como nos dieron los canadienses. Y usted poder reenfocarse y lograr el objetivo, a mí me parece que ese es parte del trabajo que se hace en términos de desarrollo. Y ustedes bien saben que nosotros cuando llegamos a la adultez, en los equipos adultos, esos juegos podríamos tener un mal día, pero esos equipos no los podemos ganar a cualquiera. Eso está requete demostrado. Así es que ahí tienen. Ahora le toca a la selección femenina de baloncesto. El AmeriCup, lo mismo. La selección U18 femenina de baloncesto, su directora, la directora del programa nacional, Michelle González. Y aquí está el calendario, arranca mañana la participación de las puertorriqueñas en el AmeriCup U18 y Nanapuato, México también va a hacer este torneo. Y arrancamos mañana a las 5 de la tarde, hora de Puerto Rico, contra Canadá. Y estos juegos los pueden ver a través de Guapa Deportes, así que ponlo en la nevera, que los puede ver en Guapa Deportes estos juegos. Arrancando mañana contra el equipo de Canadá, baloncesto femenino U18. Después jugamos el miércoles contra el equipo de Venezuela, también a las 5 de la tarde. Y el viernes contra la República Dominicana a las 7:30. Repito, todos estos juegos los puede ver a través de Guapa Deportes para que no se lo pierda ni un segundo de nuestra selección femenina de baloncesto U18, que busca también una gran posición en el AmeriCup allá en Irapuato, México. Póngalo en la nevera. Mientras tanto, la preselección nacional a los clasificatorios a la Copa del Mundo del baloncesto masculino, y este es el equipo adulto, señoras y señores. Este es el equipo, los jugadores convocados para este torneo, clasificatorio a la Copa del Mundo. Tenemos a José Alvarado, que está con los Knicks de Nueva York en este momento, calentando en el Madison Square Garden para el tercer juego. Vamos a hablar de eso ya mismito. Tremont Waters, Jordan Howard, Gary Brown, André Curbelo, Zakai Ziegler, Marcus Howard, Alfonso Plomer, Ethan Thompson, Steven Thompson, Jason Page, para que no sepan, Ethan y Steven son hermanos. Jason Page, Philip Wheeler, Ramses Melende, Alexander Morales, Isaías Piñeiro, Gian Clavel, Alexander Capo, Enrique Freeman, Arnaldo Toro, Tayo Diasi, Ismael Romero, George Condit, Cristian Negrón y Tyler Davis. Ese es el corillo que está convocado para conformar el equipo. De ahí van a sacar los 12 jugadores que van a ir a este torneo clasificatorio a la Copa del Mundo FIBA 2027. Esto es para que hagan embocadura, porque esto todavía falta, pero para que sepan cuáles son los que están convocados para ese equipo. En el caso de Tayo Diasi e Ismael Romero, quiero explicarlo porque es un poco confuso. Esos son los dos jugadores que pertenecen al Programa Nacional de Baloncesto, que son naturalizados, o sea, que no son puertorriqueños y no pertenecían al Programa Nacional de Baloncesto, por lo tanto se naturalizaron. Quiere decir que ellos adoptaron la ciudadanía deportiva de Puerto Rico. En el caso de Ismael Romero, un caso natural, porque Ismael Romero lleva muchísimos años, él es natural de Cuba, pero lleva muchísimos años en Puerto Rico y participando de la selección del Baloncesto Superior Nacional, y es en parte un producto del baloncesto puertorriqueño de cierta etapa de su vida para el frente, porque no se puede invisibilizar el trabajo que se hizo con él, que hicieron con él, lo que él hizo en Cuba. Sin embargo, lleva muchos años aquí. En el caso de Tayo Diasi, es más reciente, que se naturalizó. Ahora bien, usted solamente, todos los programas nacionales pueden utilizar solamente un jugador por torneo naturalizado. Un jugador naturalizado por torneo, debería haber dicho de esa manera. Si es que no pueden ir los dos, tiene que ir uno de los dos. Algo bien bueno que yo vi en cuanto que yo pude percibir cuando se naturalizó a Tayo Diasi
era que Odiasi fue a un torneo y dejaron a Romero. Miren, cuando Ismael Romero volvió a coger el balón en el próximo compromiso, le dejó bien claro al programa nacional que el jugador que había que llevar era él. Así que a mí me parece que es bien saludable que hayan jugadores del calibre de estos dos atletas que compitan por esa posición, siempre y cuando sea en buena lid, en buena fe, y que pues, tú sabes, se lleven bien y se ayuden a desarrollarse, que me parece que es el caso. Así es que esa es la cómo funciona lo de los jugadores naturalizados, jugadoras naturalizadas, que en el caso de la selección femenina está Imani Magui, que también se naturalizó para Puerto Rico. Bueno, antes de pasar al tema de los Knicks, tenemos que hablar de Johnny Flores. Muchos de ustedes tendrán sus perfiles de redes sociales inundadas de mensajes alusivos a Johnny Flores. Johnny Flores Monje fue una voz icónica. Muchos lo recordarán por la voz icónica como comentarista, particularmente en juegos de baloncesto, pero no se limitaba al baloncesto. Todos los que no están en el área oeste, o en esa área oeste, suroeste, noroeste, donde recibían las ondas del programa radial de Johnny, que estuvo al aire por más de 50 años, Mundo Deportivo, pues habrán escuchado a Johnny Flores narrando juegos de baloncesto, y que a mí me parece que la época más reconocida de Johnny Flores como comentarista de baloncesto fue cuando Manuel Rivera Morales era el comentarista principal. Y les voy a explicar por qué. Y por qué la voz de Johnny era tan importante cuando complementaba lo que hacía Manuel Rivera Morales. Y yo les voy a hablar con el corazón. Y esto no es por menospreciar a Manuel Rivera Morales, al contrario. Manuel Rivera Morales, para los que no lo conozcan por nombre y apellido, era el comentarista de los 70 y 80 que decía "Wonderful, manos arriba". Yo lo conozco, son de goma, como decía mi abuela. ¿Se acuerdan ahora de Manuel Rivera Morales? Yo lo conozco, a tirar, te lo dije. Miren, Manuel Rivera Morales era súper emocionante escucharlo. Pero la realidad es que Manuel Rivera Morales no narraba baloncesto, él narraba el espectáculo. Él le ponía nombres y adjetivos a todo lo que ocurría con el balón, excepto decir lo que estaba ocurriendo, la cortina, que si hubo un pick and roll, que si hubo un backdoor, que si hubo un alley-oop. Todo era ¡wow! Y esa era la fórmula ganadora de Manuel Rivera Morales, que yo creo que fue sumamente exitosa y fue oportuna con el baloncesto puertorriqueño de esa época, porque cuando usted ve los jugadores que componían la selección nacional de los 70 particularmente y los 80, ese corillo de Dalmau, de Neftalí, del Flaco Blondet, ese corillo de atletas que eran más grandes que la vida, unos atletas que con una, y valga la redundancia, un atletismo que jamás has visto en Puerto Rico. Cuando usted le ponía la chispa de Manuel Rivera Morales, la verdad que no había comparación. O sea, no había como no enamorarse de una transmisión de baloncesto. Y usted veía el baloncesto superior nacional, la competencia que había con esos mismos jugadores del patio, que eran una liga sumamente caliente, competitiva, y usted le ponía la chispa de Manuel Rivera Morales y era lo mejor que usted iba a ver ese día. Pero Johnny, que era el que complementaba y el que hablaba del baloncesto y el fundamento y la estadística, y el complemento que hacían ellos dos, realmente era sensacional. Porque usted escuchaba acá a Manuel Rivera Morales por las nubes, "Wonderful, manos arriba", y Johnny decía, y ahora Fico está tirando de 5-4 a la línea de 3 puntos. Están tirando para el equipo de Guaynabo, está tirando para un 70%, Manuel. Y ahora estamos viendo el resultado de este ajuste defensivo u ofensivo que hizo Flor Meléndez en este caso. Ahí venía Johnny
con la estadística, con el balance que complementaba de primera mano a Manuel Rivera Morales. Otra cosa es que la voz de Johnny, una voz baja, sutil, calmada, armoniosa, complementaba aquella voz enérgica y fogosa de Manuel. No fue que Johnny solamente trabajó con Manuel, él trabajó con un montón de otros comentaristas. Estoy diciendo que esa voz icónica que le daba balance, armonía a esas transmisiones del baloncesto puertorriqueño en su mejor momento, ese era Johnny Flores. Y además, Johnny no fue solamente comentarista deportivo ni moderador y productor de radio. Johnny también fue dirigente. Dirigió al equipo de los Tarzanes del Colegio Universitario de Mayagüez, o sea, recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, y también dirigió a los Taínos de Mayagüez en la Liga Puertorriqueña de Baloncesto. Ambas ligas, su propósito, desarrollar atletas puertorriqueños, particularmente en el caso de Johnny en el lado oeste, en la zona oeste del país. Así que cuando hablamos de Johnny Flores, no sé si dije Johnny Méndez porque ahora estoy pensando que estuve hablando de eso esta mañana en las noticias y pude haberme confundido, pero disculpen esa y piden la vuelta, por favor. Cuando hablamos de Johnny Flores, estamos hablando de una persona que dedicó su vida completa al deporte, que le dedicó la vida entera al deporte de la región oeste del país y que fue una voz especial para todos los puertorriqueñas y puertorriqueños que vieron el baloncesto y aprendieron a través de la voz de Johnny a apreciarlo, a quererlo y a respetarlo. Que en paz descanse Johnny Flores. Bueno, por último no, seguimos en el tema del baloncesto nacional. El baloncesto 3x3, como les había dicho la semana pasada, en el Mundial allá en Warsaw, en Polonia, estaba el equipo 3x3 de Puerto Rico, que llegó al final en la 16ª posición. El único juego que ganamos fue contra el equipo de Brasil, 19-17 en el primer juego del torneo, que lo ganamos en tiempo extra. Y después perdimos 3 juegos, 2 de ellos súper cerrados. Ante Francia perdimos 18-16, ante Lituania perdimos por un puntito, 17-16, y ante Bélgica perdimos 20-14. Y de ahí pues nos quedamos en esa etapa de grupos porque no pudimos adelantar a los cruces. Al final del torneo, el equipo campeón mundial fue Letonia, que terminó con marca de 7-1, Alemania La Plata con 6-1 y Serbia 6-1. Así es que Puerto Rico llegó en la 16ª posición en el torneo mundial del baloncesto 3x3. Así es que a los muchachos, gracias. Y seguimos para adelante porque la fe que yo tengo en el baloncesto 3x3 es real y no la despinta nadie. Mientras tanto, en el baloncesto de la NBA, esta noche es el tercer juego de la serie final. Y yo tengo que decir que yo estoy bien entusiasmado porque los Knicks de Nueva York le ganaron los 2 juegos a San Antonio en San Antonio. O sea, lo que se va a vivir hoy en Nueva York, en el Madison Square Garden, muy pocas personas pensaban que lo iban a vivir. Que era ver a los Knicks de Nueva York con una posibilidad inmensa de coronarse campeones y tal vez hacerlo de manera contundente. Llegar al Madison Square Garden 2-0 al frente en una serie final con 3 juegos por jugarse en su cancha. El equipo de los Knicks no gana un campeonato en la NBA desde el 1973, o sea, hace 53 años atrás. Yo no había nacido. De hecho, yo nací 7 años después que los Knicks de Nueva York ganaron un campeonato en la NBA. Y yo tengo que decirles que yo era enemigo de los Knicks de Nueva York porque yo era un responsable y dedicado fanático de los Bulls de Chicago y Michael Jordan. Y agraciadamente para mí, Michael Jordan se encargó de que los Knicks no hicieran ninguna mella en su legado. O sea, Jordan iba al Madison Square Garden y hacía lo que le daba la gana toda la vida. Y eso quedó atrás. Eso quedó atrás. Ahora hablando del presente. Una serie final sumamente interesante, precisamente por los equipos que iban a ocupar esos espacios de la serie final. Y porque pues hay unos jugadores que son superestrellas hoy. Jalen Brunson por el equipo de los Knicks, que está haciendo
una de las series finales más impresionantes que yo he visto, y por el otro lado el juvenil Wembanyama. Wemby, ese jugador de 7'4" que juega como si midiera 6 pies. Lo que ha pasado es que los Knicks de Nueva York no han soltado, o sea, no han dado tregua. Miren, el equipo de los Knicks ha perdido solamente 2 juegos en esta serie final y fue en la primera serie de los playoffs. Barrieron la segunda ronda, barrieron las finales de la conferencia y ahora están barriendo todas. Pues, esto no se ha acabado, pero están 2-0 al frente en esta serie. O sea, fueron a la Casa del Trompo, le ganaron en la Casa del Trompo 2 veces y ahora van a venir al Madison Square Garden, la arena más famosa del mundo. La arena, eso esta noche va a estar apoteósico lo que va a pasar allí. Y si ganan hoy, olvídense lo que va a pasar en el próximo juego, que sería un juego de campeonato para ellos. Pero esta noche, los Knicks de Nueva York reciben a los Spurs de San Antonio, tercer juego de la serie final. Yo puedo entrar a hablar de los juegos. Yo tengo que decir que estoy bien complacido con el juego de baloncesto que yo he estado viendo en estos playoffs. Si bien es cierto que el baloncesto, el nivel aún sube en los playoffs de la NBA y no se casan tanto con lo que yo siempre he criticado, que es la ausencia de defensa. En esta serie final, en estos playoffs, tengo que admitir que el juego que hemos visto, la defensa ha sido un factor importante. Y cuando tienes un jugador que es ultra defensivo y difícil de detener, como el Wembanyama, usted tiene que ponerle pilas al asunto defensivo si usted quiere ganarle un equipo que tiene un jugador como ese. Este es un jugador que fácilmente le puede coger 20 rebotes y dar 15 tapones en un solo juego, meterle 35 puntos también, ¿sabe? Y le puede hacer 10 asistencias. Este es un jugador que puede hacer un quíntuple doble, ¿sabe? Fácilmente. De lo bueno que es. Pero tiene 22 años todavía. Ha cometido unos errores crasos que pues son parte de esa inmadurez. Pero denle tiempo al tiempo, ¿saben? Denle tiempo al tiempo. Wembanyama es un fenómeno. Lo que está pasando en el otro lado es que Jalen Brunson tiene más experiencia, tiene más malicia, al menos todavía, y ese corrido de los Knicks de Nueva York está bien hambriento, 53 años, sin ganar un campeonato. Tengo que decir entonces una crítica. Los precios de las taquillas son una barbaridad. Estamos hablando de que taquillas que están en el techo. Yo estuve en el Madison Square Garden, ¿se acuerdan? En julio del año pasado trabajando la pelea de Amanda Serrano y Katie Taylor. Y el espacio que me dieron a mí, que era extraordinario, pero era bien arriba, bien cerca del techo. Esas sillas ahí arriba se están vendiendo por sobre $10,000 para este juego ahora. El juego de esta noche. Esas butacas en los 90, es más, cuando los Knicks llegaron a la final en el año 99, esas butacas costaban $50, ¿saben? En la serie final del 99. No sé si fue en el 99, pero en el 99, 98, por ahí, que los Knicks estuvieron en los playoffs y llegaban a la final, o por lo menos a la final de conferencia, esos tickets costaban $50, lo que le dicen en inglés los nosebleeds, que son bien arriba. El dinero, o sea, que están cobrando por ir a un evento deportivo, yo creo que se sale de raspan los ridículos. Raspan los ridículos. Y usted está excluyendo a la mayoría de los fanáticos de baloncesto porque usted no va al juego. Los Knicks tienen ahí fanáticos que van todos los días que los Knicks juegan allí, pagan mucho sacrificio los tickets que son caros de por sí. Y entonces, pero las series finales son para los millonarios, para los ultramillonarios. Bueno, eso hay que revisarlo. Eso hay que revisarlo y por favor, la Liga de Puerto Rico que no copie nada de lo que pasa allí. Porque no nada. Ok, bueno. Por último, hablemos del Belmont Stakes. La tercera y última pata de la triple corona del hipismo estadounidense fue este pasado sábado. Y fue un copo de Puerto Rico. O sea, para sellar con broche de oro. Con broche de oro. Mírenlo ahí. Un mes extraordinario en el hipismo puertorriqueño.
José Luis Ortiz vuelve a ganar a bordo de Golden Tempo, el mismo caballo que ganó el Kentucky Derby, y no corrió en el Preakness, porque es importante establecer eso. En el Preakness, que es la segunda pata de la Triple Corona, Sherry DeVos, la entrenadora de Golden Tempo, que ahí lo tienen ganándole a Commandment, y los primeros 3 caballos que cruzaron la meta, los jinetes eran boricuas. No corrió el Preakness, o sea, que pues no había posibilidad de que un caballo ganara la Triple Corona este año. Sin embargo, sí, de aquí salió una superestrella que se llama Golden Tempo. Porque Golden Tempo en ninguna de las carreras era favorito. En ninguna. Sin embargo, lució como el gran caballo de la pista. Ahora bien, en cuanto a Puerto Rico y el tema recurrente este pasado mes del trabajo que se realiza desarrollando jinetes en Puerto Rico, que lo hablamos inclusive con el legendario Junior Cordero, pues esto fue otra evidencia de la calidad de jinetes puertorriqueños que hay en el hipismo mundial. Golden Tempo cruzó en la primera posición con José Luis Ortiz. En la segunda posición llegó John Velázquez con el ejemplar Commandment. Y en la tercera posición cruzó Irat Ortiz, el hermano de José Luis, a bordo del Renegade. Que Renegade fue el caballo que llegó en la segunda posición en el Kentucky Derby y que nos regalaron esta icónica imagen que estará por siempre grabada en la memoria deportiva del país. Cuando los hermanos Ortiz cruzaron primero y segundo el Kentucky Derby. Manny Franco, el otro puertorriqueño que estaba, llegó en la sexta posición con Growth Equity. No es la primera vez, señoras y señores, que Puerto Rico cruza 1, 2 y 3 este clásico. En el 2022, Irat Ortiz lo logró con Mo Donegal. Segundo llegó su hermano José Luis en el ejemplar Nest. Y Manny Franco llegó en la tercera posición en la edición del 2022 con Skippy Long Stockings. O sea que vuelve Puerto Rico a copar un Belmont Stakes, la tercera y última pata de la Triple Corona del hipismo estadounidense. Así es que, señoras y señores, qué clase de mes para Puerto Rico. José Luis Ortiz, su hermano Irat, que han hecho del hipismo el deporte número 1 de Puerto Rico este pasado mes y que ha llamado la atención del trabajo que se realiza en Puerto Rico en el desarrollo de jinetes y de jockets también, porque aquí están los dos géneros. Si es que a los hermanos Ortiz, a Sherry DeVos, entrenadora de Golden Tempo, que por siempre van a estar ligados al país, a Puerto Rico, a Manny Franco, a John Velázquez, a todos los jinetes, preparadores, montadores, trabajadores de cuadra, entrenadores, dueños, felicidades por haber tenido un mes tan icónico en el hipismo. Y que viva Puerto Rico, que viva el hipismo puertorriqueño y nuestro jockey. Hasta aquí llegué yo, señoras y señores. Edgar García, saludos a ti también. No sé si Neira va a jugar en los centroamericanos, ¿sabes? Hay que darle tiempo al tiempo. Dice Javier González, hermano, gracias por estar con nosotros como siempre. Qué grande eres, papá. Dice Javier, Héctor Vázquez Muñiz es un eunuco intelectual, dice Javier González. Dice también Edgar, Héctor Vázquez Muñiz debe irse del DRD. Felicidades a los puertorriqueños en su gesta, dice Edgar García. Bueno, yo me voy. Gracias a todos y todas por estar conmigo. Recuerden, Carmen Enita Acevedo regresa mañana a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Y usted no se la puede perder porque este país hay que estar atento. Hay demasiado fogón prendido. Nos vemos entonces el miércoles en otra edición. El miércoles vengo hablando del béisbol y vamos hablando del baloncesto superior nacional porque estos temas pues no nos iba a dar tiempo de hablar propiamente del baloncesto superior nacional y lo que está ocurriendo. Y ya estamos entrando a la recta final, o ya estamos en la recta final de la temporada 2026 de nuestro baloncesto máximo en el país. Así es que, y hay muchas cosas pasando. Ya empezaron las temporadas de las selecciones nacionales. Y además, estamos a 8 hoy, lunes 8.
9, 10. El jueves empieza la Copa del Mundo del fútbol. Y vamos a hablar de eso ya el miércoles. Va a ser el tema: béisbol, baloncesto y fútbol. Y vamos a tener recursos en algún momento la semana. El mundial dura un mes. Vamos a ir poco a poco. Y vamos a tener aquí un recurso que nos hable propiamente del fútbol internacional y esta Copa del Mundo 2026, que pues lamentablemente ha llamado más la atención por la cosa política o geopolítica que por el juego en sí. Ya el equipo de Irán llegó a México para participar de la Copa del Mundo. Así que nos fuimos. Que tengan excelente noche, buen provecho. Nos vemos entonces el miércoles. Chao. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.